Recaredo Agulló, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Estamos recordando nombres ilustres de nuestro deporte, en este caso, deportistas que no pudieron cumplir el sueño de ser olímpicos. Ya hablamos hace un par de semanas de José Hernández y de Pepe Lacomba, la semana pasada de José María Blay, y hoy hablamos de alguien al que hemos conocido, del que hemos hablado en el programa Crono en repetidas ocasiones, que desgraciadamente nos dejó el 2015, Emilio Ponce. Hablábamos de él en su calidad de entrenador, pero antes de entrenador, Emilio Ponce fue atleta. Sí, Emilio Ponce fue mi primer profesor de educación física que tuve en el Instituto Luis Vives en el año 1963. Por tanto, mi relación con él pues tiene medio siglo de existencia. La historia de la que nos vas a hablar hoy se remonta a 1956. 56 es en los Juegos, sí. Pero ya Emilio Ponce ya hacía méritos para estar en esos Juegos del 56. Sí, en el año 49 Emilio Ponce descubre el atletismo con 19 años de edad y a partir de ese momento se vuelve, como él dice, se vuelve loco. Toda la gente siempre hablando de marcas, el ambiente que lo rodea, y empieza a correr y descubre que es un gran corredor de 100 metros y de 200. Incluso hace una escapada al tema del fútbol y juega un año en la Liga Francesa de Fútbol. Es decir, que es un hombre que ha viajado mucho, pero que el atletismo va a ser su gran deporte. Empieza a hacer marcas por debajo de 11 segundos en 100 metros, que entonces era muy difícil, tiene homologados 2 veces 10-8, y en el año 55 y el año 56 son los dos grandes años de Emilio. Emilio Ponce, que resultó preseleccionado para asistir a los Juegos de Melbourne. Sí, estaba en el equipo de 4x100, había sido medalla de bronce en 100 y en 200, tenía el récord, en el año 56 batió el récord de España de 100 yardas, que era una distancia que entonces se corría mucho por imitación de lo que hacían los Estados Unidos, y tenía también el récord de España de 4x100, y en los campeonatos de Frente de Juventudes había ganado siempre, o casi siempre, el 100 y el 200. Por tanto, estamos hablando de un hombre muy rápido, que incluso estuvo concentrado excepcionalmente en Alemania durante un tiempo para aprender lo que los velocistas alemanes, que entonces eran los ídolos del momento, ¿verdad?, hacían. Y él volvió con sabiduría, con conocimiento y con ganas de comerse al mundo. Pero llegan esos Juegos, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Por qué Emilio Ponce no puede ir a los Juegos de Melbourne? Bueno, pues esto hay que encuadrarlo, como siempre, dentro del momento en que el contexto de la situación. Claro, claro. En el año 52 se han celebrado los Juegos de Helsinki y en el medallero final España ocupa uno de los últimos lugares que existen, ¿verdad?, al final de todo. Eso era muy difícil de admitir por un régimen que quería hacer del deporte, pues, como casi todos los regímenes y casi todos los gobiernos, ¿verdad?, pues una muestra de su saber hacer las cosas, de su promoción del deporte, de formar parte de la élite deportiva del mundo. Pero los resultados no se daban porque no había interés real por el tema deportivo. Entonces, en el año 56 se planteaba un dilema fuerte para el gobierno del general Franco, que era si ir a Melbourne y hacer el ridículo. Lamento tener que utilizar la palabra ridículo, pero se hacía el ridículo porque quedábamos siempre al final y no cosechábamos. Claro, no cuadraba eso con una grande y libre que al mismo tiempo se predicaba desde el régimen. Y con un destino en lo universal, que era la frase que se decía de España, ¿no? Es decir, que esos eslóganes luego no tenían una realidad, porque el olimpismo era el elemento que clasificaba y sigue clasificando a las grandes naciones. Y el hecho de que países africanos o asiáticos, que apenas tenían ninguna importancia social o política, estuviesen por delante de España, eso no cuadraba para un régimen que quería hacer del deporte, ¿verdad?, un eslogan de publicidad propia. Pero claro, el régimen no lo dice así abiertamente como ahora, por supuesto, podemos expresarlo, sino que busca, digamos, como otras excusas para explicar a la sociedad por qué no iban a ir a Melbourne. Sí, había que buscar una excusa que fuese factible de pasar a los medios de comunicación, de filtrarla a los medios de comunicación y hacer creer al pueblo español una serie de razones. Por ejemplo, se dijo que los que iban a ir a Melbourne iban a perder muchas horas de trabajo, o bien en sus puestos de trabajo, en sus fábricas o en la universidad, y que eso no podía ser para un país que tenía que progresar. Luego, los críticos del régimen lo que dijeron en realidad es que no había dinero para pagar el viaje de los atletas que se iban a desplazar. Hay que recordar que en Helsinki, por cada atleta que fueron 3 acompañantes, es decir, que la desgracia del deporte es que era que por una parte iban deportistas, pero iba luego el séquito
que tenía que acompañar a esos deportistas, con lo cual se complicaba todo y sí que era caro, claro, por cada corredor 3 más eran 4, ¿no? Entonces, una de las segundas cosas que se alegó es que España iba a no participar porque la Unión Soviética había invadido Hungría. Pero los Estados Unidos participaron, el Reino Unido participó, Alemania participó, Francia participó. O sea, era un boicot solo que se hacía desde aquí. Sí, prácticamente se hacía solamente desde España y por ese motivo, pues, Emilio Ponce, que tenía una ilusión bárbara por estar en esos Juegos Olímpicos, que además hubiese supuesto mucho para él. Él tenía una tienda de deportes en la calle Mister Mascó, su padre era militar, era una persona que ha sido entrenador hasta hace 3 días y que ha sido querido, admirado, era muy cercano, era cantante de ópera, tenía una mente prodigiosa para recordar y yo creo que la inmensa mayoría de muchos deportistas pues añoran a esta figura que hasta 3 meses antes de fallecer estuvo en las pistas del cauce del río Turia transmitiendo su pasión por el atletismo y todo su conocimiento, que era vastísimo. Pues es la historia que hoy nos cuenta Recaredo Agulló, Emilio Ponce como protagonista, historias de la historia que va bien de vez en cuando recordar, pues para poner cada cosa en su justa medida. Sí, porque creo que lo que estamos haciendo, o lo que tú estás haciendo en este caso, y te lo agradezco mucho, Xavi, es que esas personas como Lacomba, como Blay, como Emilio Ponce, como Hernández y otros, pues formen parte también de lo que es el conocimiento, de lo que es la amistad, de lo que son las personas que han hecho mucho por este deporte.